mi nombre es Lorena Echagüe, soy miembro de la Acción Católica y formo parte del equipo de desarrollo sustentable de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Mi especialidad, soy licenciada en gestión medioambiental, graduada en la Universidad Nacional de Lanús, y un poco retomando esto que van a escuchar de Pablo, que muy bien él nos narra un poco la historia del hombre y cómo fue la relación con todo lo creado desde hace muchísimos años, esta mirada fáctica, real, científica, también nos pone un poco de luz sobre las múltiples hipótesis que giran en torno al origen de la pandemia que hoy estamos atravesando. Pablo bien nos comentaba que, si bien hay muchísimas hipótesis que giran en torno a esto, en general hay un origen común, un factor, un denominador común, que tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? Con el ser humano interviniendo, presionando, generando presión a través de la expansión tanto en los territorios como presión en los ecosistemas, lo que indefectiblemente tarde o temprano termina generando un desequilibrio en parte de lo creado, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de Pablo, que ya lo vamos a poder escuchar y lo vamos a disponer para todos, que no tiene de ningún desperdicio, Pablo también en la charla nos invita a hacer una pausa, ¿no es cierto? Es decir, esta pausa obligada, que efectivamente el mundo no, por motus propios no lo iba a hacer, efectivamente es una oportunidad única que no podemos desaprovechar, ¿no? Y cuando hablamos que es una oportunidad única es porque este periodo de encierro, por así decirlo, de introspección, tiene que ser un periodo fructífero en la reflexión. Ahora, el 5º aniversario de Laudato Si, esta semana que fue pensada desde hace mucho tiempo, y que claramente tuvo que virar en su forma, hoy renace efectivamente como una nueva esperanza, ¿no es cierto? ¿Y por qué renace como una nueva esperanza y un poco la visión que tenemos nosotros? Primero, en principal, porque el Papa Francisco logra en esta carta recopilar los aportes y las denuncias que han hecho papas anteriores incluso, y toma también bases científicas para nutrir este documento, pero lo más importante es que es una carta que no está destinada exclusivamente para los católicos. Y eso es histórico, en algún sentido un documento de la Iglesia, sino que es una carta que está destinada a cada persona que habita este planeta. Y es por eso también que es un signo de esperanza ver cómo en distintas charlas que se están gestando están participando y abrazando Laudato Si personas que no necesariamente practican dentro del catolicismo, pero que sí tienen un rol muy importante desde el rol del empresariado, desde el funcionario público, desde los educadores, desde el ámbito de la salud, etc. Cuando Pablo nos narra un poco toda la historia del hombre, efectivamente es un golpe bien fuerte para todos nosotros, pero Laudato Si en este sentido se transforma en un faro, y le llamo faro por distintos motivos. Primero porque ilumina en este tiempo de incertidumbre, en un tiempo de desorientación o de miedo, orienta porque además de contarnos qué es lo que le está pasando a nuestra casa común, hay líneas de acción que luego también se irán desarrollando a lo largo de nuestra charla. Nos congrega porque efectivamente la cantidad de personas que están participando alrededor del mundo en actividades porque nos están congregando, nos están uniendo a todos. Intenta entrar en diálogo también con todos. Nos ayuda a interpretar lo que le está pasando a nuestra casa común, nos impulsa a la conversión ecológica, y a mí algo que me gusta de Laudato Si es que intenta como unir lo que la modernidad, el crecimiento económico desenfrenado, la ambición, habían separado, que es el hombre de la creación, el hombre de la tierra, el hombre de Dios.
Lo interesante de esto es que cuando hace 5 años Francisco publica en más de 8 idiomas esta carta encíclica, creo que algunos más, otros menos, todos veíamos como lejano y ajeno a nosotros esto que se vaticinaba. Y esta pandemia nos hizo encontrar con un paredón de frente, y efectivamente no es ni tan lejano, sino que es muy cercano, y no es tan ajeno, sino que nos atraviesa a todos en primera persona. La idea de compartirles ahora es de tratar de capturar algunos indicios que en la carta, para los que no tuvieron oportunidad de leerla, puede ser un punto disparador, y para los que no va a ser un repaso, pero cuando Francisco habla de lo que le está pasando a nuestra casa, hace mucho énfasis en que todas las problemáticas socioambientales que se van a desarrollar, él pretende que nos atrevamos a convertir en sufrimiento personal lo que le está pasando al mundo. ¿Qué es esto que yo les decía? Esto que se veía lejano, bueno, efectivamente, ¿cómo hacemos para acercarlo y hacerlo propio? Con el único propósito de reconocer también cómo uno va a ser transformador y aportar a ese cambio. El primer punto es el de la rapidación, y Pablo van a escuchar en su video que él habla que no necesariamente los cambios son negativos. Efectivamente, los cambios muchas veces son necesarios y son propios también de la naturaleza. El problema que detalla Pablo en su charla es la velocidad de esos cambios. Y la velocidad de esos cambios la hacemos nosotros mismos con nuestras acciones. ¿Por qué entra en conflicto con la naturaleza? Porque esta velocidad a la que nosotros pretendemos consumir, producir, descartar, desarrollar, innovar, esa velocidad contrasta o de alguna forma se opone con la lentitud normal de la evolución biológica. Es decir, para hacerles un ejemplo muy sencillo, en las actividades forestales, por ejemplo, hay cálculos específicos a las cuales se permitiría aceptar una tasa de forestación de forma tal que le dé el tiempo de resiliencia y de recuperación a ese bosque. Esa velocidad a la cual efectivamente nosotros explotamos y no le damos tiempo a la naturaleza de que vuelva a regenerar sus propios recursos, sus propios recursos, esa velocidad de rapidación es lo que termina haciendo colapsar muchas veces el sistema. Y por otro lado, también lo que vemos es que esta voracidad en la explotación no necesariamente está enfocado al bien común, ni al desarrollo humano integral de las personas, que de eso un poco creo que va a hablar Humberto luego. Por otro lado, cuando Francisco habla de la contaminación y del cambio climático, hay un hecho muy importante que también lo tomo en función de esta pandemia que estamos atravesando, que tiene que ver con el rol de la tecnología y con el rol de las finanzas. Porque muchas veces estas dos disciplinas, que son tan necesarias como todo el resto, intentan transformarse como en las salvadoras o en las que ofrecen una única solución. Y como el lema de la semana nos invita a reflexionar de que todo está conectado, es muy importante que entendamos que el ecosistema es tan complejo como ni siquiera podríamos imaginarlo. Entonces, cuando la tecnología o la finanza intenta buscar soluciones, probablemente soluciona una parte y termina desencadenando un montón de otros impactos que se terminan viendo luego. Cuando nos referimos a la cuestión del agua, también en el capítulo 1, no podemos dejar de reflexionar lo que Francisco nos decía respecto al agua, el agua como un derecho humano básico, fundamental y universal. No podemos dejar de traerlo a la realidad actual. Hoy el agua se transforma en la principal barrera de protección y prevención de las personas frente al contagio de la pandemia. Con lo cual, hoy más que nunca tenemos que reflexionar y tomar dimensión de la necesidad de asegurar el acceso de agua segura para todos. Francisco habla de muchos problemas y probablemente, no sé, todas las personas que estén conectados
que serán de distintas partes del país, pero en nuestro país hay una desigualdad muy grande respecto a la disponibilidad del agua. Regiones de nuestro país con una abundancia de agua a tal punto que también se transforma en un problema educativo y cultural la actitud del derroche. Porque total hay mucha, porque total es barata, y porque total tengo acceso hoy y todos mis seres cercanos. Por otro lado, hay regiones, y que se denuncia, que la calidad del agua no es buena. Entonces, por más que haya disponibilidad de agua, no es apta para el consumo humano. Por otro lado, está la escasez, regiones que enfrentan estrés hídricos galopantes, y por otro lado también una tendencia a la privatización del agua. Entonces, la cuestión del agua, que Francisco hace mucho énfasis en Laudato, en un contexto de pandemia, se transforma mucho más que nunca en algo fundamental, para defender, para proteger, para denunciar, para asegurar. Cuando Francisco habla de la pérdida de la biodiversidad, dice: por nuestra causa miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje, no tenemos derecho. Esto tiene que ver también con el valor propio que le damos a cada criatura, y a entender que como todo está conectado, cada bacteria, cada bichito, cada microorganismo, cada especie vegetal o animal forman parte de este ecosistema, de esta creación de Dios, y aseguran también un equilibrio. Por eso es su importancia. El principal riesgo que vemos acá es que la forma inmediatista en que entendemos las actividades económicas, lo que hace es que justamente también las tasas de explotación efectivamente busquen más que nada el rédito económico rápido y fácil, esto del relativismo práctico o el paradigma tecnocrático que tanto denuncia Francisco, de tal forma que terminamos extinguiendo un montón de especies. El capítulo 1 da un panorama muy amplio y que los invito a todos a releerlo. A algunos les tocará más de cerca, a otros un poco más de lejos, pero si lo miramos con los anteojos del contexto actual de nuestros tiempos con la pandemia, van a encontrar un montón de alertas que se estaban dando en forma temprana. Pero para cerrar, quería recordar que Laudato, además de ser un faro, es un llamado al compromiso, es un llamado a este desafío urgente de proteger la casa común, de unirnos todos como familia humana, y dice algo que es muy importante, que tiene que renovarnos en la esperanza, que es: sabemos que las cosas pueden cambiar. Pablo en distintas charlas menciona de que efectivamente este encierro, este parate de las economías, este declive del uso de combustibles fósiles dio un respiro, pero que no es sostenible, o en realidad estructuralmente no estamos preparados para operar así, pero es una prueba piloto, es como un ensayo. Entonces, efectivamente, si reconvertimos la forma en que consumimos, en que producimos, efectivamente nos podemos dar cuenta que las cosas sí pueden cambiar. Y los quiero dejar con 3 elementos que me hicieron reflexionar mucho estos días, que son para mí como semillas, y que las quiero compartir con ustedes porque se han ido escuchando en distintas charlas. La primera semilla que Laudato nos deja es el paradigma del cuidado, el cuidado esencial, pero no como el cuidado como la protección de aquello solo que amamos y que tenemos cerca, sino como un modo de ser y un modo de relacionarnos con la creación, con nosotros mismos y con nuestros hermanos de una forma totalmente distinta. El paradigma del cuidado es totalmente opuesto al paradigma tecnocrático, que lo que busca es conquistar, expandirse y arrasar. El cuidado en el sentido de que nosotros nos ponemos al servicio de aquellos que más necesitan y no por encima del otro dominándolo. Y en este sentido, el desarrollo sustentable nunca se puede disociar del paradigma del cuidado. No es posible, no es sostenible ni siquiera en el tiempo. La segunda semilla que quiero dejar acá es la solidaridad universal nueva, ¿no? La charla se llama
la nueva solidaridad que exige la pandemia. Bueno, Francisco habla de la solidaridad universal nueva, que nosotros fuimos creados efectivamente para amar y que en medio de situaciones límites como estas es inevitable el resurgimiento de gestos de generosidad, solidaridad y cuidado. Y acá es cuando el principio de bien común es el que tiene que prevalecer por sobre todas las cosas. Pero cuando hablamos de esta solidaridad, usualmente pensamos en la solidaridad intergeneracional para los que nos sucedan. Y la realidad es que no tenemos que esperar tanto a ver esos frutos. Creo que la solidaridad también, Francisco, es la que tiene que ser intrageneracional, propia, nuestra. Y la última semilla, que es este proceso que parece fácil y que no lo es, que es el de la conversión ecológica profunda, que creo que es fácil decirlo efectivamente, pero en medio de una sociedad de consumo efectivamente es un proceso lento que requiere mucha persistencia y que se sustenta en 4 pilares, la conversión ecológica, y a mí me gusta mencionarlo porque no es posible un proceso de conversión profunda si no lo tenemos en cuenta. Primero, la preocupación por la naturaleza, por el equilibrio ecológico, por ver qué es lo que hacemos nosotros que impacta, el equilibrio ecológico. El segundo pilar es la justicia por los pobres. No se puede concebir Laudato Si sin vincular la fragilidad de los pobres y de la creación. El tercero es la paz interior, esta filosofía franciscana, esta responsabilidad espiritual de poder conectarnos con la naturaleza sabiéndonos parte de ella, no nosotros y la naturaleza, sino nosotros como parte de esta creación. Y cuarto, es la acción inmediata o el compromiso con la sociedad. Y me quedo con una plegaria personal o un deseo personal, es que en este tiempo, en esta semana, en este año, seamos firmes con las injusticias socioambientales que vemos, pero que también sepamos ser misericordiosos con los que aún no están convencidos o con los que aún no han internalizado, que a todos nos lleva más o menos tiempo, y que seamos capaces de corregir fraternalmente cuando algo no estamos viendo bien, en un vecino, en un familiar, en un amigo. Creo que la mirada misericordiosa está tan vinculada al cuidado como más que nunca. Que seamos capaces de interpretar esta pandemia como un signo de nuestro tiempo, que nos atraviese con lo bueno y con lo malo, pero que sepamos interpretar punta a punta qué significa, y que hablemos menos y seamos capaces de transformar desde la coherencia de vida, siendo humildes como el ejemplo de San Francisco de Asís. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a Lorena Echagüe que nos compartió esta parte con la reflexión de la Laudato Si como faro que ilumina nuestra realidad, y que ya hacía 5 años nos anticipaba parte de lo que hoy estamos viviendo. Somos testigos de lo que hemos leído hace 5 años. Eso también nos llama y nos convoca a reflexionar. Y gracias por también recordar de Cristina de la Luz. Bienvenido, Humberto, te escuchamos. Tenés que abrir. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras que inician y enlazan con las que yo voy a hablar ahora. Yo quiero comenzar a comienzos de la última década del siglo pasado, donde hubo 2 acontecimientos que impactan nuestra historia contemporánea. El primero fue que el pueblo alemán, siguiendo la inspiración del movimiento Solidaridad polaco, demolió ladrillo por ladrillo el muro de Berlín. El muro no cayó, fue demolido, y fue demolido por el pueblo berlinés, que venía manifestándose a tono, como había
hecho originalmente el movimiento Solidaridad en Polonia y bajo la inspiración de San Juan Pablo II. El otro hecho es que nació Internet, nació la red. Esto tuvo muchas consecuencias negativas y otras muchas positivas. Yo hoy me voy a detener en una de esas consecuencias positivas al final. Por este tiempo se formuló una serie de puntos que se llamaron el consenso de Washington, aunque no eran el consenso más que un grupo de banqueros, que empujaron a 3 gobiernos que habían nacido en 3 países muy distantes, Nelson Mandela en Sudáfrica, de Golesa en Polonia, Carlos Menem en Argentina, a desarrollar políticas étnicas que agravaban a sus pueblos y a su naturaleza. Habían pasado solo 5 años desde su promulgación, cuando San Juan Pablo II dictó una encíclica formidable, el Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, y allí formuló una primera y severa advertencia al mundo respecto del camino que seguía. Él dijo en Evangelium Vitae que se había generado una verdadera cultura de la muerte, fundada en el eficientismo, y que esta cultura de la muerte provocaba una guerra de los poderosos contra los débiles. Son palabras textuales de Juan Pablo, de San Juan Pablo. Pero el mundo las desoyó, seguramente miró por otro lado, seguramente pensó que no era el desarrollo de la economía global y la alianza estrecha de la ciencia con la técnica estaban provocando una agresión a la naturaleza, una agresión a la humanidad como no se había visto nunca antes en la historia. Unos años después, Benedicto XVI retomó esa denuncia en Caritas in Veritate, y ante la gravedad de la situación y como una sugerencia para poder corregir el rumbo que llevaba el mundo, planteó la necesidad de que se crease una autoridad política mundial. Pero nuevamente el mundo desoyó esto y siguió alegremente en esa política que ha desembocado en la pandemia. Ustedes no terminaron de escuchar la charla de Pablo, ya la van a oír seguramente, que es excelente. Pablo dice, la pandemia es una consecuencia de esa agresión a la naturaleza y a la humanidad que desarrolla esta alianza tecnocrática, esta alianza de la ciencia y la economía, y esta subordinación de la política a la economía que estamos viviendo en estos tiempos. La pandemia, de alguna manera, es una culminación de ese proceso, y tiene una cantidad de aspectos dolorosos y tremendos para la humanidad. Todos los vivimos a diario, inclusive en nuestro aislamiento compulsivo. Pero también tiene 2 consecuencias inesperadas, y 2 consecuencias enormemente alentadoras. La primera, que como señaló Lorena, nos permitió a todos ver lo que ocurría si el mundo dejaba de producir bienes tras bienes, consumir y distribuir como venía haciéndolo. Bastaron pocos días para que el Himalaya fuera visible por primera vez desde muchos años, sin necesidad de ascender a la cumbre, o para que viéramos el cielo límpido en la ciudad de Buenos Aires. Esto bastó para que todos con conciencia de que aunque este alivio fuera momentáneo, era posible transformar la conducta humana en su relación con la madre tierra y en su relación con el demás hombre, de modo que volviéramos a recuperar una armonía con la naturaleza. Pero este primer hecho, que fue develar a los ojos de todos, poderosos o débiles, lo que estábamos haciéndole a la naturaleza, simultáneamente generó otro aspecto notable. Todos los pueblos en la historia, en distintos momentos de su historia, frente a grandes catástrofes, inundaciones, han hecho demostraciones de solidaridad masiva sorprendentes. Pero la pandemia generó una novedad enorme. Todos los pueblos del mundo, millones y millones de personas alrededor del globo, ejercieron y siguen ejerciendo la solidaridad. Y lo están haciendo al unísono. Y además, Internet les permite ver que están comportándose solidariamente en todos los rincones del mundo. Es la primera vez que podemos hablar de que el pueblo universal tiene conciencia de sí, y que además de tener conciencia de sí como pueblo universal, esto que nos decía Francisco, que necesitábamos ver al mundo como patria y a la humanidad como pueblo.
Esto lo está permitiendo la pandemia, está permitiendo que este ejercicio de solidaridad nos haga entender a todos que todos vivimos en una sola patria y ante un solo pueblo, que es el mundo y la humanidad. Este proceso de solidaridad al unísono es la esperanza. Alentar esperanza en un momento oscuro. El Francisco nos dice que es el peor momento, por lo menos, de los últimos 200 años. En Laudato Si. Pero estos dos elementos, la revelación de que podemos volver a vivir en armonía con la naturaleza, y la segunda, es que somos todos capaces de edificar una nueva sociedad sobre la base de la solidaridad, sobre la base de la fraternidad, iluminan un mundo complejo, difícil, pero que nos alienta a la esperanza. ¿Por qué nos alienta? Porque hay un liderazgo universal. También esto es la primera vez en la historia, que hay un líder que es reconocido por todos los pueblos de la tierra. Hay un líder que donde va convoca multitudes, aunque sean de culturas totalmente diferentes, de religiones totalmente diferentes, sin embargo son capaces de relacionarse con este líder que no solo es un líder de los pueblos, también es un líder de todas las religiones. La presencia de Francisco alienta a pensar que es posible la transformación. El segundo punto es que la pandemia también ha provocado un debate universal. Lorena recordaba que Laudato Si es la primera encíclica dirigida a todos los habitantes del planeta, sin excepción. Ha habido sí varias que fueron dirigidas a los hombres y mujeres de buena voluntad, pero esta pues no, se dirige también a los de mala voluntad, para advertirles que estamos iniciando un proceso que va a poner fin a la vida sobre la Tierra, a toda forma de vida sobre la Tierra, si no cambiamos. Este debate, si bien es caótico, multitudinario, desordenado, es esperanzador. En todo el mundo se están cambiando ideas entre todos los habitantes del planeta respecto de cómo debe ser. El tercer elemento que da la esperanza es que hay miles de jóvenes en todo el mundo que, convocados por Francisco, están pensando una nueva economía. Están pensando una economía que abandone la economía de muerte y destrucción que gobierna todo el mundo hoy, por una economía que genere la vida, que aliente la fraternidad, que permita a todos los habitantes del planeta, como la habilita la riqueza que hemos venido a tener la tierra, techo, trabajo y acceso a la tecnología. El cuarto punto, es que Francisco ha creado la Comisión COVID-19 y ha puesto todos los recursos científicos, humanos de la Iglesia, coordinados por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, inclusive para buscar la vacuna, para buscar medios para llegar a la salida de la pandemia, para transformar la política y la sociedad. Este es un elemento también notable. Todo lo que ellos descubran, Francisco se ha comprometido que va a ser público, que va a ser propiedad de todos los habitantes que quieran disfrutar de él. Y entonces, tal vez viendo estos cuatro elementos sea hoy posible lo que Francisco ha vuelto a pedir, repitiendo el pedido de Benedicto, que a su vez repitió el pedido de Juan XXIII y de Pablo VI. En el párrafo 105 de Laudato, Francisco nos pide que de una vez por todas constituyamos una autoridad política mundial, capaz que sea capaz de ordenar la salida del mundo hacia una nueva situación para que la pandemia sea realmente el inicio de un proceso de construcción de una nueva sociedad humana y de un mundo poliédrico. Y creo que esto no solo es posible para el mundo, también es posible para nuestra América. Francisco también nos insiste constantemente en la necesidad de la unidad de la patria grande, porque nos dice solo unidos en la patria grande, todos nosotros podemos dialogar con el mundo en condiciones de razonable equivalencia o de razonable igualdad, y poder aportar la larga tradición cristiana de nuestro continente a este proceso de construcción de un nuevo mundo al que debe conducirnos la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, por tu reflexión. Ahora tengo el honor de poder presentar al padre Lucio Florio. Lucio es doctor en teología, investigador y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Lucio, bienvenido, gracias por acompañarnos, tiene la palabra. Tiene
activar el micrófono, padre. Sí, fundamental. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder reflexionar esta semana tan profundamente sobre la Laudato Si. Y bueno, yo voy sumando algo a lo que han comentado, tratando de complementar ay, si puedo poner quería poner unas imágenes, pero no sé si puedo. Bueno. No, quería poner simplemente unas imágenes, pero lo hago sin las imágenes. Quizá el aporte que que me interesa formular es cómo, por ejemplo, en el número 62 del Laudato Si, se ha hablado de que, digamos, en las posiciones de Lorena y de Humberto antes, que este es un documento para todos, los hombres y mujeres, no solo de buena voluntad. Tal es así que he escuchado alguna vez que de parte de un ambientalista muy reconocido, que si le sacaran el capítulo segundo, capítulo bíblico, teológico, este sería un perfecto manual de ética ambiental para todos, creyentes y no. Pero yo quiero un poco decir algo del capítulo segundo también, porque es interesante que en primer lugar recuerde que una de las maneras para abordar el tema es también hacerlo interconectadamente entre ciencia y religión, ciencia y fe. Digamos, si hay algo que campea un poco en el documento es cierta visión de complejidad de lo real, donde no se puede acceder desde un único punto de vista, y en particular en este segundo capítulo menciona esto, la fecundidad que hay también en abordar el tema desde el ángulo de la ciencia, que puede explicar, como estamos viendo en estos días, explicar el fenómeno del virus, buscar caminos terapéuticos, etc. Es decir, la ciencia que nos puede localizar un poco el agente responsable de esta situación y neutralizarlo en cierta forma, en fin. Y la religión, el ámbito de las religiones, en particular de la religión bíblica, que puede ofrecer un aporte de sentido, pero que combinadamente ciencia y religión aportan una luz que supera a las dos por separado, ¿no? Y en esta reflexión que hacemos en el marco de la cuarentena, de la pandemia, con más profundidad lo vemos. Necesitamos del reflejo de las luces de la ciencia, de la filosofía, de las ciencias humanas, y también de las religiones y de la teología. Un virus que al final, ¿qué es? Casi no es vida, dicen algunos biólogos, en el sentido de que depende en su estructura de un organismo vivo para existir. Está un poco en el límite, en el confín de la vida y la no vida, y que además es producto, como nosotros mismos, de una larguísima historia evolutiva, originada hace 4.000, 5.000 millones de años en el planeta, pero que de alguna forma nos ha conocido, nos ha conducido a nosotros hace relativamente muy poco, un poco más de 1 millón de años para el Homo sapiens, a ellos quizá desde hace mucho más tiempo, que de golpe se produzca este encontronazo entre dos seres tan diferentes y sin embargo tan entremezclados en la corriente de la vida. Y me parece importante ver esto porque, digamos, si nosotros nos remontamos un poco a siglos anteriores, cuando sucedía una pandemia o una epidemia, una peste, inmediatamente se recurría por desconocimiento a causas trascendentes, religiosas, ¿no? No basta ir muy lejos, basta uno leer la gran novela de Albert Camus, que un poco refleja esta manera de diagnosticar entre el padre Panelú y el doctor Rie, en la novela que es un poco referencia en este tiempo. De manera que
este virus tiene esta historia, y nosotros venimos de esta misma historia. Yo creo que es importante en este contexto en el que de golpe nos chocamos con la naturaleza, en algo que estaba, como se señaló, anticipado, señalaba Pablo, pero que no sabíamos cómo iba a suceder, sucedió de la manera más rara posible, un virus, ni siquiera fue el cambio de clima. Reconocer que somos parte de una misma creación evolutiva, somos parte de esta larguísima historia, a la que el ser humano llegó relativamente tardíamente, y sin embargo, en los últimos siglos, dice Teilhard-de-Chardin, llegó discretamente. Nadie se dio cuenta, pero en los últimos 2 siglos, desde la Revolución Industrial hacia adelante, hemos generado una transformación de tal magnitud que ya no estamos en la era geológica anterior, sino en el Antropoceno. Hemos generado una nueva etapa de la historia del planeta, cambiando el clima, la corteza terrestre, el agua, como se mencionó en las charlas anteriores. Esta realidad del Antropoceno, Teilhard-de-Chardin era muy optimista, hablaba de la noósfera, de la hominización, pero vemos que el rostro de la hominización es de doble faz. Es maravilloso, pero también es tremendamente pernicioso. En esta situación estamos y necesitamos pensarla. Uno de los elementos teológicos que está profundamente vinculado con el lema de esta semana de Laudato Si, es que el Creador es trinitario. O sea, de alguna forma, la interconexión de lo que hablamos, todo está conectado, tiene una fuente en el misterio del Dios trinitario. Lorena citó un texto de Laudato Si sobre el reflejo trinitario de los seres, de los ecosistemas. Y esto deberíamos pensarlo más a fondo. Siempre se ha visto la teología como hay huellas trinitarias en lo creado, ¿no es cierto? Bueno, esto nosotros lo vemos ahora mucho más profundamente. Lo estamos viendo a raíz, lamentablemente, de la crisis ecológica y de la pandemia, pero sentimos que hasta a nuestra vida depende de un virus. Es tal la magnitud de las conexiones de esta creación evolutiva y dinámica que estamos de tal manera imbrincados unos con otros que, bueno, sucede esto también. Hay que decir entonces que hemos transformado la noósfera, como decía Teilhard, en un antropoceno, con todo. Y esto tenemos que pensarlo, que es lo que hace Laudato Si, de alguna forma tirando líneas en esa línea. Pero es también, digamos, la creación es reflejo de la Trinidad, es maravillosa, de tal manera que cualquier ecosistema nos habla de la perfección y la maravilla de este Dios trinitario, que es comunión, que es interrelación. Toda la biosfera evolutiva nos habla de ello, pero también vemos el problema del mal. El mal que afecta a la naturaleza. No es que la naturaleza sea mala en sí misma, aunque Darwin ya reconocía que el conflicto, la supervivencia del más apto, la lucha, la selección natural está en el entramado de la vida, no solo, pero está. Sin embargo, estamos metiendo una gran, digamos, beta de desorden en los sistemas, estamos empobreciendo la biodiversidad, y esto también debemos pensarlo teológicamente. Yo simplemente largo una idea nomás, pero Laudato Si ofrece algunas, y la teología ecológica, que ya tiene algunas décadas, ha propuesto muchas cosas, pero, por ejemplo, lo releer el texto de Romanos 8, 18, 23, en el que se habla de que la creación gime en dolores de parto, la creación anhela la liberación de los hijos de Dios. Hay una conexión entre naturaleza, mundo creado y mundo humano, que la teología y el pensamiento cristiano abandonó por un tiempo, que está recuperando. La redención, el plan creador, el plan de redención, tiene como sujeto privilegiado al ser humano, destinatario de la alianza, sujeto de la encarnación del Hijo de Dios, pero integra al resto del planeta, de la creación, llamados también a ser cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, me parece importante, y con esto voy tratando de
de ir cerrando, porque creo que estoy en tiempo, con algunos puntos. No tengo idea del tiempo. No, gracias. Estamos hablando de millones de años, pero me parece que se me están haciendo los... Sí. Perdón, aprovecho a decir que vamos a habilitar el chat para que vayan los participantes escribiendo preguntas, pero recuerden poner el nombre de a quién va dirigida la pregunta, sea Lucio, o en este caso, sea Lorena o Humberto, ¿sí? Elegiremos algunas para seguir luego compartiendo. Perfecto. Siga, por favor. Bueno, simplemente para ir terminando, algunas líneas de pensamiento teológico que me parece importante. En primer lugar, poner el escenario de la historia de la salvación en el planeta, situado en un universo gigantesco, o sea, recuperar la relación entre la salvación, fe en Cristo Salvador, en el proyecto de la salvación, con la fe en el Dios Creador. Es todo el universo de alguna forma, y hoy que sabemos que el universo tiene magnitudes que no podemos ni siquiera imaginar, y que probablemente albergue vida o algo parecido en otros lugares del universo, del mismo universo, todavía más, tenemos que pensar. Este llamado de atención del planeta también nos recuerda la interconexión entre plan de creación y plan de salvación. En segundo lugar, que por el momento sabemos que el planeta Tierra en el que vivimos es el único en el que hay vida. Es una delgada capa de 20 kilómetros, más o menos, un poco más, para arriba y para abajo de los mares. Esa delgada capa es lo único que sabemos que existe, que digamos, de la existencia de vida en el universo por el momento. Ahí estamos nosotros. La biosfera es evolutiva e interrelacionada. Esto tendremos que incorporarlo más en nuestra reflexión, en nuestra catequesis, que vivimos en una creación evolutiva. Esto nos da otra perspectiva. Y que como tal es un reflejo de la Trinidad, también en su maravillosa dinámica. Ha habido biodiversidad, reflejo de la Trinidad en otros momentos de la historia. En cuarto lugar, que es una creación impactada por el mundo humano, el antropoceno, que clama en dolores de parto por ser partícipe de la condición de la filiación divina. Y en quinto lugar, que el antropoceno, por su impacto destructor, hace más visible el hecho de que la redención implica una transformación de la naturaleza. Creación y redención son inseparables. Y por último, relacionando con el tema de este hermoso encuentro, que a veces somos, es de la solidaridad sobre todo, que a veces tenemos un pensamiento demasiado dialéctico, ¿no es cierto? Entonces pensamos que solidaridad es solo con el hermano pobre. Ahora vemos que el hermano más vulnerado puede sufrir las inclemencias de una destrucción de la naturaleza que sucedió en otra región del planeta. Entonces, necesitamos incorporar la solidaridad también con la naturaleza, la fraternidad con este planeta, como parte, digamos, del movimiento de solidaridad. No contraponerlo, que creo que este es otro de los aportes de la encíclica Laudato Si. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión, lo invitamos a compartirlo por medio del chat. ¿Sí? Mientras tanto, yo les voy a ir compartiendo lo que tomé nota a los fines de ir también generando nuestra síntesis de este encuentro. Somos responsables de ser co-creadores. Esto implica don y tarea, diría yo, misión y función, pero con una actitud de alabanza y contemplación por la creación, porque encontramos biodiversidad y también toda la humanidad. Comenzar por los hermanos más próximos y excluidos, con acciones concretas cada día y todos los días, desde el uso responsable del agua hasta el consumo austero y de comunión para hacer de esta tierra una tierra habitable para todos. El paradigma del cuidado y la comunión es nuestro llamado en este tiempo. Por lo tanto,
Antes de comenzar con las preguntas, el equipo organizador de este encuentro queremos agradecerles por participar y sumarse a la custodia y a la solidaridad para cuidar la vida. Este hecho es un hecho en sí mismo, una forma de compromiso. Habilitamos las preguntas. Solo hay felicitaciones. Hemos contemplado y escuchado las reflexiones. Si alguien más quiere aportar, Lorena. Lorena no la presenté y corresponde que la presente porque ha hecho muchísimo para que esto suceda. Lorena es licenciada en Gestión Medioambiental, diplomada en Tecnología y Derecho Aplicado a Procesos Ambientales por el ITBA. Agradecemos muchísimo todo su compromiso y testimonio para el cuidado de la creación. Gracias. Creo que justo alguien hizo una pregunta y pusieron, a ver, pusieron si la creación pide cuidado. No sé, a ver cómo interpretar la pregunta, pero la creación pide cuidado. Sí, si quieren puedo dar mi punto de vista, que puede ser distinto al del resto. Creo que un poco el padre Lucio también lo comentaba, Humberto, ¿no? Creo que muchas veces nos disociamos nosotros de la creación, olvidándonos que somos parte de la creación, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que la creación, nosotros, o la creación en su totalidad, ha estado dando señales de pedido de cuidado, ¿no? Laudato sí viene de alguna forma a sintetizar lo que muchísimos años, tanto de teología como de ciencia, ha ido recopilando. Pero efectivamente hay alertas tempranas que se generan y por suerte hay muchas disciplinas que trabajan, pero lo que el error grave por ahí que cometemos es de trabajar aisladamente, que es un poco lo que dice, ¿no?, Francisco también en Laudato, esta mirada parcial que a veces hace que el problema sea mucho más complejo. Entonces, si me preguntan, para mí sí, la creación pide cuidado, y si estamos atentos hay muchísimas señales y alertas que se nos fue dando a lo largo de estos últimos años. Hay una pregunta sobre el poder político universal. Sí. En realidad no mandan los pontífices, es el de autoridad política mundial. La idea está claramente explicada por Benedicto en Caritas in Veritate, pero también en el punto 175 de Laudato. Lo que se propone es que todos los gobiernos del mundo formen una autoridad que pueda, digamos, orientar o dirigir la política de los estados, la política económica, en el sentido en que los pueblos anhelan o esperan que se dirija o que se impulse. A veces era, o hasta hace poco tiempo, era muy difícil pensar en que fuese posible, parecía algo utópico, pero el deterioro que ha producido en el sistema de poder global, la pandemia, al desnudar realmente lo que estaban haciendo con la humanidad y la naturaleza ha hecho crecer el poder de los estados pequeños y medianos en su relación con las grandes corporaciones y los grandes estados. De modo que hoy es posible. Creo que la creación de esta comisión que coordina el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que está invitando a sumarse a todas las universidades del mundo, gobiernos del mundo, creo que puede ser el comienzo de la creación. No se trataría de armar un gobierno, sino de algo que tuviera autoridad, una especie de Consejo como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero del que formamos parte todos los estados y que tenga capacidad de impartir orientaciones o directivas. Por supuesto, Benedicto o Francisco lo explica mucho mejor que yo, pueden leerlo ahí porque está explicado por ambos con mucho detenimiento. Bien. Hay una pregunta también para Lorena, que le preguntan los 4 enunciados que hizo. ¿Sí?
De la conversión ecológica, no encontré, pero de la conversión ecológica. Bueno, la conversión ecológica comprende o engloba cuatro pilares. El primero es el cuidado de la naturaleza o el equilibrio ecológico necesario para una vida en armonía. El segundo pilar es la justicia social, ¿sí? Sobre todo considerando la fragilidad de los pobres o de los vulnerables, como decía el padre Lucio, ¿no? Que ahora entran distintas categorías afectadas. La responsabilidad espiritual o esta reflexión o paz interior que San Francisco así bien supo comunicar, y la acción inmediata, ¿sí? El compromiso social en la acción. ¿Sí? Equilibrio ecológico, justicia social, responsabilidad espiritual y acción inmediata. Muchas gracias, Lorena. Y también al padre de Nora, que se refiere a la responsabilidad, que creo que es una pregunta clave, muy importante. Ella lo que señala es que la responsabilidad no es igual para todos. Y esto es cierto. Es decir, yo creo que en el mundo que hemos vivido y que estamos viviendo, cuyas consecuencias estamos viviendo, se pone un concepto de libertad aislado de la responsabilidad. Y en realidad la única libertad real y profunda es ser responsable. Es decir, la forma suprema de la libertad, es decir, asumo la responsabilidad por lo que soy y por lo que hago. Esta asociación de libertad y responsabilidad, por supuesto, recae en los que tienen mayor capacidad de decisión en el mundo contemporáneo. Pero de alguna manera la pandemia también ha democratizado esto. Como escribió con tanta sabiduría el padre Florio, si todos estamos expuestos a la pandemia, seamos débiles o poderosos, y también todos estamos sujetos a esta angustia que ha generado respecto del futuro del mundo. De manera que creo, bueno, la cuestión es insistir en esto de que somos libres en tanto somos responsables, y si no, somos en realidad esclavizantes o limitantes de la libertad de otros. padre, ¿quiere hacer su aporte final? Y luego ya. Bueno. No, respecto, por ahí vi una pregunta respecto del cuidado, si es un neologismo. Bueno, Lorena ya comentó algo. En realidad, filosóficamente ha habido en el siglo XX un tratamiento del tema del cuidado, ¿no? El hombre como cuidador o pastor del ser, decía Heidegger. Pero si nos remontamos al Salmo octavo, por ejemplo, hay una referencia, bueno, en todo el pensamiento bíblico respecto del ser humano con una responsabilidad, acá tomo la palabra de Humberto, respecto de la creación. Hubo por los años 70 un artículo muy incisivo de un historiador, Lynn White, que decía en una revista muy prestigiosa que la Biblia era responsable de la crisis ecológica, porque había puesto al ser humano en una función de dominio de lo creado, ¿no? En Génesis, en el mismo Salmo, octavo habla de eso. Y bueno, en ese sentido, la encíclica, un poco recogiendo mucho debate exegético, teológico, etc., hace ver que esa función del ser humano respecto de la creación, puesto por la Biblia, no es la de un dominio despótico, destructor, etc., que sería contrario al plan creador, sino el de un cuidado, justamente, una administración, un perfeccionamiento más profundo de la creación, ¿no? Y bueno, me parecía que eso podía ser interesante aportar. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, respecto a la primera exposición de Pablo, ya les dijo Lorena, les volvemos a recordar, vamos a subirlo en el canal oficial.
supongo que ya todos nos siguen, por eso estamos aquí congregados, Laudato Si Argentina. Ahí van a encontrar el video de esta reflexión, y recordemos que la solidaridad es clave en el marco de la pandemia, y tenemos una herramienta clave como es la Laudato Si, donde nos da una guía práctica de qué modo podemos aportar en el cuidado de la creación, en el cuidado del prójimo, y para cuidar la vida. Agradecemos la participación. Respecto a las preguntas que han quedado sin responder, también se van a responder o por privado o en la página oficial. Que tengan muy buena jornada y agradecemos la participación. Muchas gracias. Realmente. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias, Ayelen. Muchas gracias. Agradecemos a Soledad de la Mesa Nacional que nos estuvo acompañando. Tuvo una tarea difícil hoy. Canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Danos la fuerza, danos la paz, para que juntos podamos cuidar nuestro planeta, casa de la humanidad. Alabado seas en la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a quien sufre dolor. Tienen los pobres y olvidados a tu mirada tan grande valor. Sánanos para que el hombre de hoy sea guardián y no depredador. Haznos custodios del bien, la paz y el amor. Alabado seas la creación, alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas, Señor. Más allá del sol nos encontrará cara a cara la belleza de Dios, y la creación participará con nosotros de el amor sin fin, yendo hacia el Sabbat de la eternidad. Oh Jerusalén, casa celestial, Cristo, que en tu amor todo nuevo haces, renova también nuestro corazón.
creación. Alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor. Alabado seas en la creación. Alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor.